Les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los hermanos y hermanas y a los amigos y público en general que por la gracia de Dios están ya dispuestos para poder estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad. Estamos agradecidos a Dios porque nos da una nueva oportunidad y nos ha dispuesto para poder utilizar este tiempo, para poder aprender realmente el verdadero evangelio de salvación, el mensaje precioso de justificación por la fe en Cristo Jesús, o la salvación por fe y gracia sin obras de la ley, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 10. Ese es el mensaje que el mundo necesita. Ese es el evangelio, la buena noticia que el cristianismo y el religioso necesitamos. Y hoy Dios quiere seguir enseñándonos y para el cual necesitamos disponernos, ponernos en las manos de Dios, desconectarnos del mundo, de nosotros, para poder escuchar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda dar claridad a este mensaje en nuestra mente, personalmente a cada uno de nosotros. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio 342 de esta serie de justificación o salvación por fe y gracia. El justo vivirá por la fe. Vamos a continuar entonces estudiando. En el estudio anterior hemos estudiado de que el creyente verdadero, el cristiano genuino, el Hijo de Dios que ha nacido por el segundo nacimiento espiritual, realmente ha empezado una vida santa, una vida de justicia, una vida consagrado completamente al servicio de Dios, una vida espiritual, donde la carne, el ser humano con mente carnal, con corazón egoísta, está prácticamente como muerto para el pecado, como muerto para la vida del mundo, como muerto para hacer su propia voluntad. Ahora, el nuevo creyente necesita dar lugar al hombre espiritual que ha recibido por fe y gracia en la justificación por la fe, en la verdadera conversión, en el nuevo nacimiento, en el bautismo del Espíritu y del agua. Entonces, sí se puede vivir una vida cristiana de victoria sobre el pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí se puede vivir una vida santificada, sin caer en tentación en vida espiritual, dependiendo de Cristo y confiando solamente en la guía del Espíritu Santo y siempre tomando la decisión de hacer la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Hoy vamos a entonces continuar estudiando cómo se comienza esa verdadera vida cristiana. Vamos a comprobar con la palabra de Dios que esa vida de santidad, esa vida con el carácter de Cristo, con la vida de Cristo, se inicia en la conversión, en el nuevo nacimiento,
vamos a analizar, vamos a comprender para que nuestra fe pueda fortalecerse y podamos llegar a creer verdaderamente que Dios puede hacer ese mayor milagro que Cristo quiere hacer en la vida del creyente que cree y se entrega completamente a Cristo para poder recibir la salvación por fe y gracia. Entonces comprenderemos que cristianismo o ser religioso no es solamente aceptar teóricamente por fe la palabra de Dios. No es solamente congregarse en alguna iglesia, en algún ministerio, en algún grupo. No es solamente participar de los servicios religiosos y de los programas religiosos. No solamente es participar o realizar los cultos matutinos y vespertinos. Y así podemos enumerar infinidad de ceremonias. Eso es legalismo. En algunos es una religión fácil. Salvación o cristianismo es cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida. Necesitamos cada uno de nosotros recibir esa vida nueva, el mayor milagro de poder ya experimentar esa nueva vida. No tenemos mucho tiempo para poder examinar en la Biblia, en los libros, en los testimonios del Espíritu de profecía, pero nos daremos tiempo de poder en esta noche dar lectura y comprender algo más, ya que hemos hablado de que el pueblo de Dios verdadero, la iglesia de Dios verdadero, que hoy el ser humano con la vista física no puede verlo. Solo Dios puede ver el corazón. Solo Dios puede también conocer a los creyentes que tienen ya un corazón santo, un corazón limpio, un corazón puro, una vida santa, una vida justo. Porque todos los que realmente se salvaron por fe y gracia durante los 6,000 años de vida de pecado que tiene este mundo, allí están. El justo Abel, dice, el fiel y santo también Enoc, que fue llevado al cielo porque vivía una vida santa, una vida consagrada. Noé también era fiel, santo, justo. Abraham también. Jacob también llegó a vivir una vida santa. Y José, de la misma manera. Encontramos a Moisés, y así los profetas, los apóstoles, los mártires de la Edad Media,
los fieles y santos que esperaron la venida de Cristo en 1844 y los primeros adventistas, entre ellos Helena Hartnott de White. Y hoy vamos a responder cuándo se empieza esa vida de santidad, cómo se inicia. Ya hemos puesto las bases. Necesita dar 12 pasos, llenar 12 requisitos o 12 condiciones para poder empezar esa vida de santidad. Uno de los textos tan claros que nadie puede objetar está en Romanos, capítulo 11, versos 16 al 24. Allí cada uno podemos analizar detenidamente. Está hablando también al apóstol Pablo, está explicando, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que Jesús también presentó cuando estaba en esta tierra, en el libro de San Juan, capítulo 15, de la vid y los pámpanos. Vamos a leer. En San Juan 15, 1 al 6, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano que permanece en mí llevará mucho fruto, dice, fruto bueno, frutos del Espíritu, de Gálatas 5, 22. Y dice: sin mí nada podéis hacer. Sin estar unido, conectado a Cristo, no se puede hacer nada. Y en el estudio anterior hemos aprendido de que el creyente conectado a Cristo, permaneciendo en Cristo, es santo, es fiel, lleva una vida consagrada, una vida separado del mundo, de los afanes de este mundo. Pero cuando el creyente hace su voluntad y vuelve a los afanes de este mundo, a todos los males de este mundo, perdió la santidad y sigue siendo pecador. Todo esto el apóstol Pablo trata de presentarnos en Romanos 11, 16 al 24. Solo vamos a leer Romanos 11, 16, 17 y 24. Dice así: si el primer fruto del injerto, está hablando del injerto, si el primer fruto del injerto y de la masa es santo, también el resto o el todo el fruto será santo. O sea, si una planta injertado al tronco, a la raíz santa que es Cristo, en otras palabras, si el creyente verdadero, que ha dado los 12 pasos, las 12 condiciones, los 12 requisitos, ahora se une a Cristo. Así como una planta se injerta, así se une a Cristo, dice: si el primer fruto que produce es santo, todo el resto también será santo. Imposible que exista frutos que no sean santos. Y sigue diciendo: y si la raíz es santa,
también lo son las ramas injertadas. ¿Pero qué ramas injertadas? Dice, si algunas ramas fueron desjagadas, o sea, para injertar, la rama tiene que ser cortado, o sea, la rama original de la planta. Y tú, siendo olivo silvestre, dice, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces Pablo está aquí dando a conocer, como dice el profeta Isaías, vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y Dios. El ser humano ha nacido separado de Dios por causa del pecado. Hemos vivido separados de Dios. Aún siendo religiosos, cristianos profesos, hemos vivido esa vida religiosa separados de Cristo, separados de Dios, porque seguimos pecando. Como hemos leído en el libro de Santiago, capítulo 3, hemos leído, el varón perfecto, santo, justo, es aquel que no ofiende en palabra, aquel que no se enoja. Pero nosotros, siendo religiosos, nos hemos enojado, hemos ofendido. Entonces, ¿todavía somos una rama del olivo silvestre de este mundo? Somos hijos de ira. Por eso nuestro carácter es agrio, amargo, un carácter que no agrada, un carácter que malogra la familia, el hogar, malogra a los hijos, un carácter que nos hace perder el trabajo, un carácter que ni siquiera nos llevamos bien con todos los hermanos en la iglesia, un carácter que no tenemos amigos, son muy pocos. Así somos cada ser humano en este mundo, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el estudio. ¿Por qué? Porque somos ramas del olivo silvestre de este mundo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan Bautista dijo, generación de víboras. Pero ahora esta generación de víboras que nosotros somos, o que hemos nacido como hijos de la carne del diablo, ahora dice, por la gracia de Dios, porque Cristo pagó en la cruz y ha comprado una salvación para cada uno de nosotros, si es que lo aceptamos por fe, por una fe verdadera. Podemos, dice nuevamente, ser unidos a Dios, unidos a Cristo. Podemos aceptar a Cristo y por medio del nuevo pacto podemos unirnos. Así como un joven y una señorita se unen por el pacto del matrimonio, así nosotros podemos unirnos, dice, a Cristo. Pero Cristo tiene pues la esencia santa, la raíz santa, la vida santa. Y si nosotros somos unidos por el injerto, dice, en la raíz santa que es Cristo, por medio de la conversión, entonces, como ramas silvestres, amargos, ahora seremos santos, porque recibiremos, dice, ¿qué cosa? Porque vamos a ser partícipes de la raíz y de la savia del olivo o del santo.
Entonces, ¿cómo se obtiene la santidad? ¿O cómo podemos recibir una vida santa? El que se une verdaderamente a Cristo, el que recibe a Cristo, el que acepta a Cristo, el que se entrega su vida completamente a Cristo, llenando las 12 condiciones o 12 requisitos. Así empieza la vida cristiana. A eso Jesús lo llama, al unirse, dice, con Dios, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice, engendrará nueva vida, segundo nacimiento. Porque Jesús dijo en San Juan capítulo 3, lo que es carne, carne es. El primer nacimiento no puede santificarse, no puede ser buen religioso, no puede hacer obras verdaderas, no puede cumplir la ley perfectamente, dijo Jesús. A eso se llama entonces, el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, así es la vida cristiana. Pero si la rama, dice, se desune, se desconecta y se une nuevamente al mundo, o confía en sí mismo, hace su voluntad, entonces es cortado, es separado. Y ahí Pablo termina diciendo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es decir, los judíos pueden también nuevamente ser injertados, porque los judíos se separaron, dice, de Cristo, porque rechazaron a Cristo, crucificaron a Cristo, y son pecadores. El pecado los separó. Y los gentiles ahora hemos tenido la opción de unirnos a Cristo. Entonces ahí está, para muestra, como alguien dijo, para muestra un botón, el resto en la camisa. O como el calvo dijo aquel dicho, el calvo dijo, suficiente tener un pelo en la cabeza. Así es entonces. Por eso es importante estudiar el plan de salvación, justificación por la fe, o estudiar el mensaje de los 3 ángeles. Los 3 ángeles produce santidad, vida nueva. Por eso en Apocalipsis 14:12 que hemos leído, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Los 3 mensajes angélicos Dios dio para que el creyente comprenda y sea santo. Y el santo tiene paciencia, y el santo tiene el amor, y guarda los mandamientos perfectamente. Y el santo tiene la fe de Jesús, porque la fe verdadera lo mantiene unido a Cristo. Cuando el injerto se mantiene unido permanentemente, entonces producirá frutos de santidad. La rama es santo, dice. Entonces el cristiano unido a Cristo es santo, pero no santo en teoría, no un santo que se alaba, que se gloria solamente, dice yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy del pueblo de Dios, pero hay que serlo realmente en vida, en experiencia, pensamientos santos, palabras santos, conducta santo, carácter santo, obras santas, predicar el Evangelio con poder, porque el Evangelio es santo, la ley es santo, el que lo predica, el que lo enseña tiene que ser santo. Así es la buena noticia del Evangelio. Esa buena noticia estamos escuchando a muchos en esta oportunidad. Que yo siendo pecador, tú siendo pecaminoso, viviendo con mente egoísta, hoy podemos recibir esa santidad como un milagro. Eso es lo que
la palabra de Dios dice, en el libro Maravillosa Gracia de Dios 253, basado en Ezequiel 36:26 del Nuevo Pacto. Vamos a leer. La potente obra milagrosa de la gracia de Cristo se manifiesta en la creación en el hombre de un nuevo corazón. Esa obra milagrosa, el mayor milagro, es la obra que Cristo quiere crear, dice, un nuevo corazón en el hombre. No quiere mejorar el mismo corazón pecaminoso, egoísta, el corazón duro. No quiere mejorarlo, sino lo desecha y crea un nuevo corazón. Pero no se está refiriéndose al órgano que el hombre físico que tiene, que dice que su corazón está en el lado izquierdo, el corazón físico. El sabio Salomón dice, el hombre sabio que tiene la mente de Cristo, tiene su corazón en la mano derecha. Ese es el nuevo corazón. Dice el nuevo corazón, de una vida más elevada, un entusiasmo más santo. Dios dice, os daré corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Pregunta, ¿no es esto la renovación del hombre, el mayor milagro que se puede realizar? ¿Que no puede hacer por la fe el instrumento humano que se aferra al poder divino? Así que por la fe se experimenta ese mayor milagro, se recibe de Cristo. Así como el ciego recibió nueva vista, así como el paralítico recibió nuevos miembros, nuevos pies, nuevas manos, así como el enfermo de lepra recibió nueva vida, así como los que eran locos, como dice el loco gadareno, los endemoniados gadarenos que tenían una mente trastornado, recibieron mente nueva, el mayor milagro. Así hoy nosotros, dice, somos llamados, somos invitados, el mensaje de salvación está disponible ya. Ya no es una promesa, es un hecho en el nuevo pacto. Solo es comprender, aceptar y creer y entregarnos completamente en las manos del alfarero. Y estemos dispuestos a morir al yo. Y estemos dispuestos a entregar todo lo que tenemos, nuestras posiciones a Cristo, al pie de la cruz nuestras cargas. Y recibiremos el mayor milagro. Una vida nueva en Cristo Jesús, una vida santa unida a Cristo, como dice Romanos 11:16-24. Sigamos comprobando. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice, necesito reconocer que soy débil, un inválido, que no puede ya ni caminar ni hacer nada. Cuando soy débil, llego a esa condición de inválido, ahora el Señor me da, dice, una vida nueva, poderosa, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Y el libro Alza tus ojos, página 236, dice, ¿cuál es la condición? Son 12 condiciones. La condición número 4 que hemos estudiado, la cuarta condición, refiriéndose a ello, el libro Alza tus ojos 236 dice, si el agente humano se humilla ante Dios, ahí está la humillación. Pero para humillarse hay que estudiar,
el mensaje de justificación por la fe. Hay que aceptar ese mensaje. ¿Y qué es justificación por la fe? Testimonio para Ministros 456 que dice: justificación por la fe es humillar al ser humano creyente en el polvo, dice. Humillación hasta el polvo. Decir: Señor, mi vida no vale. Hasta aquí he vivido una vida miserable en la iglesia, en la religión. Una vida desgraciado, sin gracia. Porque he prometido ya no desobedecer tu ley, tu palabra, pero siempre llego a desobedecer. No tengo gracia. Desgraciado, sin gracia. Porque el apóstol Pablo en Romanos 6, 14, 15, que dice: el que tiene la gracia, el pecado no se enseñoreará. Entonces, eso es humillación en el polvo. Y ahora Dios obrará en el creyente lo que él no ha podido hacer, lo que él no ha podido cumplir. Si el agente humano se humilla ante Dios, reconociendo cuán impropio es abrigar sentimientos de autosuficiencia, como el fariseo autosuficiente que decía: yo voy a la iglesia, yo hago los cultos, yo pago diezmo, yo ayuno. Reconociendo, dice, su total incapacidad, la renuncia a esa vida incapaz carnal que tenemos, por más que seamos doctores, ingenieros, maestros, cualquier profesional que seamos, pero somos incapaces de vivir una vida perfecta, santa. Entonces tenemos que reconocer, para hacer la obra que es necesario realizar a fin de que su alma sea purificada. Ahora, desechando su justicia propia, necesitamos desechar nuestra justicia propia, que es querer o que hemos intentado obedecer la ley con mente carnal, con corazón egoísta. Ahora sí, si hemos cumplido todas las 12 condiciones, Cristo grabará su propia imagen en su alma, aplicará su mano a la tarea de crearlo de nuevo y la continuará hasta que esté completo en él. Ahí está el mayor milagro. Cristo va a grabar su imagen, su carácter, su amor en el creyente, en la conversión, en el nuevo nacimiento. Lo va a crear de nuevo. Dios es creador, Cristo es creador. Pero el cristianismo, la religión enseña la evolución, la teoría de la evolución. Tú puedes, dice, tú puedes mejorar, tú puedes cambiar. Así como el hombre, dice, ha cambiado desde una vida muy baja y ha llegado al mono y del mono ha cambiado al hombre, dice. Esa misma teoría, el diablo, por la educación del mundo, por la psicología, ha llenado la mente de los líderes religiosos, de los teólogos, de los maestros de la religión. Por eso los maestros de la religión, los líderes que dicen: hermano, hermana, dice, ven a la iglesia, esta es la iglesia correcta. Tú vas a mejorar, dice, tú vas a cambiar. No necesitas renunciar al mundo. Sigue trabajando para el mundo, sigue viviendo para el mundo. Con tal que vengas a la iglesia, bautízate, dice, vas a cambiar. Y el creyente no cambia. Sigue con su carácter humano de ira. Como hemos dicho, por eso su familia es un fracaso, es un desastre. Sus hijos están perdidos.
no puede cumplir sus promesas en la iglesia. En vano promete a los líderes en la iglesia que va a pagar su diezmo, que va a colaborar. En vano promete hacer la obra misionera. No puede. Regresa siempre a su vida antigua. Esa es la evolución. Teoría de evolución aplicada en la iglesia. Falsa religión, religión legalista. No cree que Cristo puede crearlo de nuevo, un nuevo hombre, dentro del hombre viejo. Vamos adelante. Deseado de todas las gentes, 147, que dice: ese libro tan hermoso, deseado de todas las gentes, lo que el mundo necesita, lo que la gente necesita, lo que el religioso necesita, lo que yo necesito. ¿Qué dice este libro? Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe, esa es la condición, la fe, una nueva vida en el alma. Dentro de nosotros produce una nueva vida. No es la vida carnal, otra vida. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo en la nueva vida. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Así que entonces la mente es creado de nuevo. La mente carnal es desechado. Y es estampado la imagen de Cristo, el carácter de Cristo de amor. Entonces dice, la ley de Dios queda escrita en la mente y en el nuevo corazón. Y podemos decir con Cristo, ahora sí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mis entrañas, como dijo Jesús en Salmos 48. Esa es la nueva creación. En el nuevo nacimiento entonces se produce la nueva creación y nace el creyente escrito por el Espíritu Santo, la ley de Dios, la ley de amor en el corazón, los principios del amor. Ahora sí, el nuevo creyente santo, justo, fiel, consagrado, perfecto, va a comenzar a obedecer una ley perfecta. No porque el pastor le diga que tenga que obedecer, no porque el predicador le dice que tiene que cumplir, no porque los líderes, los teólogos le dicen tienes que asistir a la iglesia, tienes que hacer obra misionera, tienes que pagar tu diezmo, no. Ahora el creyente verdadero va a hacer algo natural. Va a nacer de su mente un deseo ardiente de asistir a la iglesia, de congregarse. Va a nacer un deseo de pagar los diezmos. Para que los líderes no revolotean en las iglesias, los pastores, sino con el diezmo puedan ir al mundo a predicar el evangelio. Pero el falso pastor, el pastor que no tiene esa vida nueva, se quedará, dice, revoloteando en las iglesias, cuidando a los filigreses inconversos, medio convertidos, que no tienen la ley de Dios escrita en el corazón, no tienen el amor de Dios. Entonces la vida cristiana debe ser una vida natural de obediencia, de llena de las obras de Dios, no obras del hombre. Y predicará el evangelio todos los días con poder, de 2 en 2, de 3 en 3, que el amor, el Espíritu los unirá. Cristo irá con ellos, allanará el camino, quitará los obstáculos, dará poder a las palabras que el Espíritu ponga en el verdadero creyente. No necesitará que alguien le diga, tienes que ir a predicar, tienes que hacer obra misionera, no. Así como el rosal dice, siempre va a dar flores fragantes. No necesita obligarle a la planta rosal. No necesita obligar a la buena planta a producir buenos frutos. Así será la vida del cristiano, dice.
Ahora brillará la luz que está en él. Cristo es la luz, el amor es la luz. Va a brillar todos los días. Ya no va a haber lugar para que regrese al mundo a trabajar en las tinieblas. Una vida diferente. Ese es el mayor milagro que el ser humano pecador necesita cuando se aferra a Cristo por una fe verdadera. Maravillosa gracia de Dios, página 96. Dice así: cuando el corazón es limpiado de pecado, Cristo es entronizado en el lugar que una vez ocupaban la complacencia de sí mismo y el amor a las riquezas. Repito esto porque es interesante. Estas palabras valen oro, preciosos, el mayor precio que se puede pagar con nuestra vida, entregándonos completamente. Así como el buscador de los tesoros, así como el que encontró la mina, vendió todo lo que tenían, lo entregó todo su vida para comprarlo, pagó el precio precioso. Repito, cuando el corazón es limpiado de pecado. ¿De qué pecado? Del egoísmo, de la mente carnal. Es limpiado, dice. Cristo es intronizado en el lugar que una vez ocupaban la complacencia de sí mismo y el amor a las riquezas. El amor egoísta, el corazón egoísta, la mente egoísta, ¿en qué se ocupa? Se ocupa en complacerse a sí mismo, todo para sí mismo, y ama las riquezas terrenales. Por eso estudia para tener profesión y trabajar en el mundo. Por eso trabaja para el mundo, se emplea para el Estado, el gobierno, para las empresas, es un empleado para ganar riquezas. Por eso establece negocios, trabajos. Por eso trabaja en trabajos manuales para ganar dinero, riqueza, porque tiene corazón egoísta, mente carnal. Pero Cristo no puede morar en ese corazón egoísta, dice. Si nosotros entregamos nuestra vida, lo que somos y todo lo que tenemos, Cristo entrará al corazón y limpiará, apartará y creará un nuevo hombre, porque Cristo no puede morar en un corazón egoísta. Así como en el estudio anterior hemos dicho, un ser humano consciente no puede vivir en una habitación, en una vivienda sucia, lleno de impurezas, lleno de basura. No puede vivir. Tiene que limpiarlo, asearlo, baldearlo, pintarlo. Allí vive. Entonces, Cristo ni siquiera es como nosotros, es un Dios santo. El Espíritu Santo es santo. ¿Cómo puede morar en un corazón egoísta, en una mente carnal? No puede morar. En vano los predicadores dicen, no, Cristo va a morar en ti, con tu corazón egoísta. ¿Cómo sabemos que tenemos mente, corazón egoísta? Si es que amamos a las riquezas de este mundo, a las actividades de este mundo. Si es que vivimos para buscar todo para sí mismo, entonces Cristo no puede morar. Nuestro corazón está cerrado para Cristo. Cristo va a seguir tocando la puerta hasta que nos humillemos, hasta que nos rindamos, hasta que aceptemos a Cristo y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mente carnal, nuestro corazón egoísta quedará hecho pedazos, dice, hemos leído ya en los estudios anteriores. Nuestra vida se hará pedazos. Ahora sí, dice, la imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro del nuevo creyente. La obra de santificación prosigue en el alma. Ahora ha nacido santo, esa santidad va a proseguir. Dios es el que obra en vosotros, dice, el que comenzó la buena obra, la terminará hasta llenarlo pleno, hasta que produzca los frutos del Espíritu,
de Gálatas 5:22. Ahora sí, desaparece la justicia propia. Por eso no se puede servir a dos señores, no se puede vivir dos vidas, servir al mundo, servir a Cristo. No se puede unir la luz con las tinieblas, dice. Cristo, nuestra justicia, es la luz. Y nuestra justicia propia, nuestro corazón egoísta, es tinieblas. No puede unirse. Cuando Cristo entra al corazón, tiene que desaparecer las tinieblas a un lado. No pueden salir, dice, de la misma fuente, agua dulce, agua amarga. No puede unirse el templo de los ídolos con el templo del Espíritu Santo, no. Eso está en la Biblia, en 1 Corintios. Ahora sí, dice, surge el nuevo hombre, ese hombre santo, quien es creado según Cristo en justicia y en verdadera santidad. No en falsa santidad, como el creyente, como los judíos, los fariseos, dicen, se glorian. Nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Dios, apariencia de piedad, máscara de cristianismo, pero el corazón está lleno de suciedad, inmundicia, malos pensamientos, malos deseos, malas inclinaciones. Así no puede el Espíritu Santo utilizarnos, ni Cristo puede morar en ese corazón. Eso es justificación por la fe que el pueblo adventista rechazó en 1888 hasta el día de hoy. En vano hoy muchos grupos, muchas iglesias, muchos ministerios pueden gloriarse y decir, nosotros somos cristianos verdaderos. Cristiano verdadero es vivir la vida nueva en santidad, dependiendo de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, no haciendo nuestra voluntad. Ahora vamos a leer en el libro Dios nos cuida, cómo avanza ese nuevo nacimiento. Página 11, Dios nos cuida. La religión de Cristo transforma el corazón. Convierte a un hombre mundano en un hombre espiritual. Bajo su influencia el egoísta se convierte en abnegado, porque tal es el carácter de Cristo. El hombre deshonesto y maquinador se convierte en hombre recto. Es el hombre espiritual el recto. Es desechado el hombre carnal, deshonesto, maquinador, egoísta. Y llega a ser una segunda naturaleza para él, hacer a los demás lo que le agradaría que le hicieran a él. La ley de Cristo. Así como tú quieres que te traten bien, así ahora vas a tratar bien, dice. No es el hombre carnal, egoísta que va a tratar bien, sino el hombre espiritual, su segunda naturaleza. La primera naturaleza es egoísta, carnal. Entonces, en vano el cristianismo religioso dice, hay que aprender a tratar bien. En vano los predicadores dicen, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No va a poder amar con el amor egoísta. El amor egoísta se acaba. Cuando todo anda bien, sí ama pues el esposo a la esposa también, los hijos también, el hermano también, se acuerda del prójimo. Pero cuando se acaba el amor, cuando llega la necesidad, cuando llegan los problemas, cuando llegan las leyes que esclavizan, que quitan la libertad, ya no hay amor humano, se acabó. Necesitamos el amor verdadero de Dios, que es la planta de origen celestial, que el hombre espiritual, en su segunda naturaleza espiritual, recibe. Ahora sí va a amar a su prójimo como a sí mismo, así como el buen samaritano demostró el amor que había en su corazón, cargando a aquel prójimo que estaba en necesidad, lo llevó cargando hasta el mesón y pagó por él y le ungió con aceite. Esa es la verdadera obra del amor. Ahora leamos
Maravillosa Gracia de Dios 127. O en aquel libro pequeño Discurso Maestro de Jesucristo 104. Dice así: Jesús dijo: debéis ser buenos árboles antes que podáis obrar bien. Tenemos que ser buenas personas para obrar bien. Solo el que ha recibido por milagro el nuevo hombre, el hombre espiritual, creado para buenas obras, puede obrar bien. El hombre carnal de la primera naturaleza nunca va a poder hacer el bien. Cuando se efectúe ese cambio en vosotros, os resultará natural vivir, fácil beneficiar a otros, así como es natural para el rosal producir sus frutos fragantes o la vid sus racimos morados, agradables y dulces. La vida cristiana verdadera, hermanos y hermanas, amigo, usted que tiene la oportunidad de participar en este estudio, la vida cristiana es fácil, es sencillo, pero los hombres lo han hecho difícil, porque quieren forzar a la fuerza que el hombre carnal, con su mente carnal, con corazón egoísta, aprenda a obedecer, a ser fiel en la iglesia, a hacer obra misionera. No va a poder. Imposible. Necesitamos justificación por la fe. Necesitamos estudiar la Biblia de nuevo. Necesitamos estudiar los libros de los testimonios del Espíritu Profecía. Necesitamos estudiar los sermones y los libros que dejaron los pastores Jones y Waggoner en 1888. Pero el orgulloso cristiano, el orgulloso religioso, no, dice, yo sé, dice, yo predico justificación por la fe, yo conozco justificación por la fe. Pero ¿cómo está su vida cristiana? ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Tiene o no tiene? ¿Vive feliz? ¿Vive lleno de amor? Sin que nadie le diga, sin que nadie le obligue. Predica el Evangelio, realiza la obra médico-misionera, impulsado por el amor, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Es bienaventurado? ¿Es feliz? ¿Tiene paz? ¿Es gozoso? ¿Es fácil para él hacer las obras de Cristo? Visitar a los enfermos, atender a los enfermos con remedios sencillos y pedir a Dios que los sane. ¿O es difícil? Si es difícil, solamente está intentando lo imposible. En vida carnal, con mente egoísta, con preparación humana, querer ser religioso, verdadero. El apóstol Santiago dijo, la verdadera religión es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, alimentar a los hambrientos del Evangelio y del pan material, visitar las cárceles. Esa es la verdadera religión. Solo se puede vivir así, con el amor de Dios en el corazón, con la ley de Dios escrita en el corazón, Cristo morando por su Espíritu en el corazón. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 340. Dice así: el buen árbol nunca dará frutos malos, corruptos, imposible. Tan cierto como el árbol es bueno, dará buenos frutos. La buena conversación acompañará a la buena conciencia. Si un hombre es descortés, grosero con su familia y a otras personas relacionadas con él, no es difícil imaginar cómo se comportará en la iglesia mal. Si un hombre es descortés, es grosero, ofiende en palabras, se enoja, tiene ira, entonces es mal árbol, mala planta. Juan Bautista dijo, el hacha está puesta al mal árbol, hay que sacarlo de esta raíz, no vale.
Necesitamos pedir el milagro de Dios, que el Espíritu Santo plante una nueva planta en nuestra vida, en nuestro corazón. Nadie puede tener el espíritu y la mente de Cristo sin que ello lo mejore en todas sus relaciones y deberes de la vida. El que tiene el espíritu de Dios, la mente de Cristo, el que se ha injertado a Cristo, entonces sus relaciones serán buenas, sus deberes cumplirá gozoso, sin que nadie le imponga. En vano los líderes, en vano los maestros imponen normas bíblicas, leyes bíblicas. En vano ponen pues esas cargas imposibles que pueda cumplir el creyente humano carnal. Ni los que imponen pueden cumplir, dice. Así dijo Jesús. ¿Qué dice el libro Primeros Escritos, página 66? De este tiempo actual. Con esto vamos a ir terminando nuestro estudio de esta oportunidad. Dice, se me mostró el residuo, el remanente en la tierra, la iglesia invisible, la iglesia triunfante se me mostró, dice, la iglesia oculta a los ojos humanos, que están dentro de las iglesias, 34,000 iglesias en este mundo, y dentro de la iglesia militante. ¿Cuál es esa iglesia de los creyentes que dice ser la iglesia militante, donde están fieles e infieles, o el pueblo militante? Pero allí adentro, allí va a haber un residuo, un remanente, que la crisis y el mensaje del testigo fiel de Apocalipsis 3, 14 al 18 lo va a zarandear. Entonces ahora vamos a hablar de ese residuo, de esos fieles sinceros que están en las 34,000 iglesias, que dice, el ángel le dijo, ¿quieres huir de las 7 postreras plagas? ¿Quieres ir a la gloria, a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor a Cristo? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Jesús dijo, si el grano no muere en el suelo, pisado, aplastado, no va a dar una nueva vida. El trigo no dará una nueva vida. El trigo que se mantiene en el alfolí, en el depósito, nunca va a dar nueva vida. El trigo tiene que morir para dar nueva vida. Así dijo Jesús, el verdadero creyente tiene que morir al yo, a la vida carnal, a la mente carnal, para poder nacer a vida nueva. Y ahora dice, preparaos, preparaos, preparaos. ¿Qué significa 3 preparaciones? Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel, ardiente, que asolará la tierra, destruirá a los pecadores de ella. Ya la crisis empezó a destruir hace un año atrás, en el 2020. ¿Cuál es la preparación? Sacrificadlo todo para Dios, ponerlo todo sobre el altar de Dios. Así como los antiguos israelitas llevaban el cordero y el cordero era sacrificado en el altar. Así dice ustedes, sacrificadlo todo sobre el altar. ¿Y qué hay que sacrificar? El yo, nuestra vida, nuestra mente carnal, nuestro corazón egoísta, con toda su preparación, su suficiencia propia, su orgullo religioso. Hay que ponerlo sobre el altar y Cristo, con el fuego del amor, lo va a quemar, lo va a consumir. Pero no solo eso, dice, sacrificarlo sobre el altar, ponerlo, el yo y vuestras propiedades, todo,
como sacrificio vivo. Todo lo que tenemos, las propiedades, los bienes, las ganancias, las riquezas de maldad, nuestras pertenencias, todo lo que egoístamente hemos acumulado, hay que entregarlo a Cristo. Porque Cristo lo va a consumir en el altar, con el fuego del amor, con el fuego de la ley de Dios. Entrar en la gloria exigirá todo. Así se empieza la vida verdadera cristiana. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno, ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí en la tierra, si queremos participar con Él de su gloria más tarde en el cielo. Ahí está para nosotros en este tiempo. Y el libro A fin de conocerle 335 nos dice: Cristo el restaurador planta un nuevo principio en la vida del alma, y esa planta crece y produce fruto. Se refiere a la planta del amor. En el nuevo nacimiento, el cristiano recibe la planta del amor. Con ese amor, su hogar será un hogar, dulce hogar, el hogar comienzo del cielo. Necesitamos ese amor. Nuestra elevada vocación 110, la ciencia de la santidad, la ética inculcada en el Evangelio, no reconoce otra norma que la perfección de la mente de Cristo, de la voluntad de Dios. Es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. Un evangelio más claro, más resplandeciente, más poderoso no puede existir, hermanos y hermanas. Es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la total transformación en el nuevo nacimiento. Así que el punto de partida del cristianismo es la conversión, pero se parte la carrera cristiana con el carácter perfecto de Cristo y con la mente pura, limpia de Cristo en el creyente, la nueva vida. Y el hombre viejo, el hombre carnal, debe comenzar a morir, a menguar. Ahora somos dos hombres en uno: hombre pecador, hombre santo, hombre espiritual, hombre carnal, hombre desobediente, hombre obediente en Cristo Jesús. Por eso los antiguos profetas decían: escogeos a quien servir. Moisés también dijo, Josué también dijo. Ahora sí hay que escoger cada día en qué vida vamos a vivir. Esa es la verdadera vida cristiana. Gracias a Dios por este evangelio de salvación. Gracias a Dios que por su muerte y su vida ha provisto como un regalo su carácter, su mente, para darnos, para empezar la vida cristiana. Dios nos quiere dar la segunda oportunidad. La primera oportunidad lo dio Adán y Eva, fracasaron. Ahora nuevamente quiere crearnos de nuevo, con su mente, con su carácter, para empezar una nueva vida en Cristo Jesús, para mantenernos permanentemente en Cristo, para no desprendernos, para ya no dar lugar al mundo, a la carne, al yo. Jesús vivió esa vida desde nacimiento, en carne humana nació y nunca dio lugar a la carne, al yo, nunca hizo su voluntad y vivió una vida sin pecado. Nadie pudo acusarlo, ni el diablo. Así necesitamos esa vida hoy cada uno de nosotros. Gracias por vuestra atención. Que Dios nos bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.